Bueno, hola, bienvenidos a todos. Durante toda esta semana se celebran las jornadas comiqueras aquí en FENAC, FENAC Callao, organizadas por FENAC y por SD Distribuciones, que es nuestra distribuidora. Y bueno, en el día de ayer nuestra editorial, Diablo Ediciones, tuvimos un acto aquí pues multitudinario de autores, porque presentábamos nuestra línea de libros sobre cine y nos juntamos aquí con 10 autores para hablar sobre cine toda la tarde. Y hoy miércoles pues cambiamos un poco el rumbo y vamos a presentar una novela gráfica que es un cómic de un autor gallego, de Iván Sende, que ha venido expresamente para las jornadas desde Galicia y que estará aquí hoy con nosotros, y luego también el viernes en las firmas que hay de más de 70 autores aquí en FENAC, que os invito a todos a venir si queréis, el viernes desde las 7 de la tarde hasta las 9. Más de 70 autores de cómics españoles, franceses, de varios países, dedican sus libros con dibujos, que siempre para regalar para Reyes viene muy bien. Y nada, un poco como decía ayer, me repito también, porque hay gente diferente. Estas jornadas que lleva organizando la FENAC 10 años, pues la verdad es que es una iniciativa única en nuestro país y una manera de promocionar el cómic, pues como no hay otra, porque son muchas actividades que se juntan en estos días tan señalados. Son unas jornadas que se hacen no solamente en Madrid, sino también se hacen en Barcelona, coincidiendo con el Salón del Cómic de Barcelona. Y nuestra editorial, la editorial a la que yo represento, Diablo, pues no nos podemos quejar porque siempre estamos muy bien tratados aquí en FENAC, tenemos muchas actividades, promocionan muy bien nuestros libros, nuestros autores. O sea que para nosotros pues es una felicidad. Yo quiero agradecer expresamente, bueno, aparte de la gente que está aquí colaborando en la cabina, en la cámara, pues a Pablo, a Ángela, a Pedro, a Javier, también a la gente de SD, expresamente a Rafael Porta, y luego también a Jordi Ojeda, que es buen amigo, que colabora con nuestra distribuidora, aunque no pertenece a la distribuidora. Y bueno, pues ellos vienen desde Barcelona aquí a Madrid, a pesar de todo, pues a presentar estos actos. El acto de hoy, así un poco rápido os comento lo que vamos a hacer. Pues va a haber una entrevista al autor que la va a realizar Luisa López Cabrejas, que es filósofa, asesora filosófica. Ella también introdujo aquí en España la actividad conocida como Café Filosófico, que es una especie de tertulia sobre filosofía que se origina en París y bueno, pues llegó a nuestro país a través de ella. Y luego pues es gran aficionada a todo lo que tiene que ver con la India, ha viajado varias veces por la India y la meditación, y bueno, pues era la persona indicada para presentar el acto y hacer una pequeña entrevista a Iván. Iván Sende, él nace en un pueblo de A Coruña, que se llama Vedra, en el 77, estudió ilustración en la Escuela Pablo Picasso. Y bueno, se dedicó a pintar, a ilustrar libros infantiles durante varios años en colaboración con otra autora, hasta que ya se decidió a él hacer sus propios cuentos, y tuvo dos cuentos que se llamaban Bea y Cara Branca, que tuvieron mucho éxito en Galicia, incluso estuvieron nominados a los premios Merlín, y Advaita es un poco su primera incursión en lo que es el mundo del cómic. Nosotros lo hemos publicado en castellano, pero también al mismo tiempo ha sido publicado en inglés por una editorial inglesa de mucho prestigio, que trabaja mucho el tema de la espiritualidad, que se llama Non-Duality Press, o sea que tiene ya edición en 2 idiomas, y de Francia también se han interesado por el libro para publicarlo en francés, o sea que de alguna forma en poco tiempo la novela gráfica de Advaita de Iván pues ha trascendido y está teniendo bastante reconocimiento. Y el año que viene publicaremos nosotros su segundo trabajo en el cómic, que no diré nada porque será una sorpresa, pero bueno, muy orgullosos de publicar un autor joven, con mucha pujanza y con mucho futuro. Dejo ya a Luisa con Iván. Gracias, muchas gracias. ¿Se oye esto? ¿Está operativo o lo tengo que encender? ¿Sí? ¿Se oye? Ahora sí. Vale, gracias. Bueno, gracias a Diablo, a Lorenzo, a Iván, a la FNAC. Estoy con la garganta fatal, los que me conocéis, no es bastante habitual, y la verdad es que tengo un poco de voz así rara, que igual me da tos o algo así. Bueno, me perdonáis porque estoy un poco con la voz muy tomada hoy. Bueno, pues la verdad es que me hace especial ilusión hacer la presentación de este cómic de Iván,
Porque si os soy sincera, cuando hace meses, porque hace ya meses, ¿no, Lorenzo, de esto? Cuando llegó su propuesta, que no era un boceto, él ya tenía su cómic escrito y nos llegó a la editorial entre miles de cosas que llegan. Cuando Lorenzo me lo dio a leer, porque sabía que me interesan este tipo de cosas, me dijo, oye, a ver, ¿qué te parece este cómic? Me quedé absolutamente, bueno, sorprendida. Bueno, fue espectacular mi reacción porque me sentí muy reflejada en muchas cuestiones que son... ¿Sí? Ahí, está pillada con la silla. ¿Ya? Me sentí muy reflejada en algunas de sus incursiones en India, en su viaje interior, en su viaje iniciático de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí fue de verdad una revelación leerlo y estoy muy contenta de que Iván esté aquí. Le he conocido esta tarde realmente, por eso lo hemos cruzado conversación por teléfono y por email. Y bueno, esperemos que os podamos llegar a transmitir lo que supone este cómic, ¿no? Porque es una cuestión muy difícil de tratar, es algo muy sutil tratar pues lo que él ha hecho, ¿no? La mezcla de viaje a la India, que eso está un poco más, es más frecuente, pero la incursión que hace en el budismo, en el Vedanta Advaita, es algo muy sutil, muy difícil. Los que lo conocéis, que me consta que hay personas aquí que conocéis de lo que estamos hablando, y realmente lo ha hecho con una lucidez que de verdad me parece, lo siento, pero es que lo tengo que decir así, me parece brillante en ese sentido, ¿no? Bueno, me gustaría hacerte una pequeña entrevista, Iván, para que sé que hay personas aquí que conocen de lo que hablamos y personas que no, y ver un poco si podemos transmitir dentro de la sutileza, como decíamos, ¿no? Me parece que su cómic empieza siendo una paradoja en sí entre alguien que va a buscar algo a otro sitio que en realidad ya está en uno, y eso quienes sabéis de qué estamos hablando sabéis a qué nos referimos, ¿no? Estaba pensando yo estos días, pues viendo cómo, por ejemplo, un bebé empieza a reconocer sus manitas por primera vez, que ya las tiene, pero empieza a verlas y a reconocerlas y a hacer esos juegos con las manos, y me recordaba esta experiencia, ¿no? La paradoja esa entre algo que ya está, pero que ha cambiado absolutamente la vida de uno cuando ha caído en la cuenta de eso, cuando lo ha descubierto, ¿no? Cuando lo ha aprendido de alguna manera. Entonces sí me parece que esta novela gráfica de Iván está en esa dirección, ¿no? Yo no sé, Iván, si a ti te gusta que tu cómic, tu novela gráfica, se entienda más como un libro de viaje, como un libro de espiritualidad, que intentaremos descifrar esta palabra a lo largo de la tarde, porque es un poco compleja, difusa, manida hoy en día. ¿Tú cómo dirías que te gustaría ser reconocido por este libro? Hola. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por venir, y a Lorenzo y a Luisa y a los que organizan estas charlas. El libro me gustaría que la gente lo viese como un trabajo bien hecho o como un cómic bien hecho, y que a mayores tiene otros valores que, depende de la persona que lo lea, pues encontrará unos u otros. Habrá quien se fije más en la parte del viaje, en la parte más exótica, si quieres, y habrá también otro gran sector de público que se interese más en la parte más espiritual. Pero bueno, más que nada es un relato vivencial, ¿no? Es un relato de una experiencia personal, autobiográfica, que recorre 4 años, y un poco el reto era hacerlo bien, básicamente, ¿no? Y durante ese recorrido se tocan estos temas, y lo importante era que todos estuviesen bien representados, que la parte biográfica no coartase la parte espiritual, y que la parte espiritual no coartase las otras partes. Mantener un poco el equilibrio. Yo creo que está brillantemente mantenido el equilibrio ahí, ¿no? De hecho, hay una parte, algo muy interesante también en este libro, y es un poco libro dentro del libro, o sea, que él hace explicaciones dentro del propio libro sobre el guión, ¿no? Cómo lo vas compartiendo con amigos, con tu pareja. Y bueno, eso es muy interesante también cuando, por ejemplo, hay un momento dado en el que tú comentas en tu libro, hablando me parece que con Ana, creo recordar, que le dices, yo creo que me estoy enrollando demasiado en este tema del budismo, explicando esto, sí. Estoy entreteniéndome demasiado. Y Ana te dice, bueno, yo creo que sí, pásalo por encima, ¿no? Y yo decía, no, por favor, que siga. Pero un poco eso, ¿tú cómo lo viviste? Sí, no, esa anécdota es totalmente real. Estaba escribiendo el guión y en ese momento me llamó Ana, que es mi pareja, y tuvimos esa conversación. Oye, creo que me estoy enrollando mucho con la parte espiritual. Y ella me dijo, eso pasa de puntillas, ¿no? Pero yo creo que
era una parte, al final, de hecho es la parte más importante si quieres, aunque sea un relato biográfico, es la parte que tiene más peso. Sí, iba a decir que aquí estáis viendo dónde está pasando, hay de vez en cuando algunas imágenes son textos más amplios descritos sobre, bueno, pues el origen del budismo o alguna idea sobre el Vedanta y tal. Lo podéis ver ahí, ¿no? Pero vamos, que es un poco esa línea de lo que decías. Sí. Eso era Varanasi, sí. También aparte de introducir estos textos me parecía que había otro nivel de lectura interesante, ¿no? De reflexión sobre el cómic. Y aparte me parecía interesante por el hecho de que exponía las dudas que yo tenía, las dudas respecto al lector o respecto al interés que puede tener para una persona que no esté familiarizada con la espiritualidad este tipo de relato. Claro, sí, se puede leer a niveles distintos, ¿no? Como decía Iván antes. Y desde luego la parte en la que explica estas filosofías se puede leer independientemente del resto de la historia, ¿verdad? Del resto del guión, incluso ahí, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta. Hablas, bueno, principalmente tu cómic empieza en el sudeste asiático, en algún otro país donde estás haciendo un retiro, estás de paseo por allá. En Tailandia en concreto, y luego ya haces 3 o 4 viajes a India, ¿no? O 2 o 3. 2 viajes largos a India. Y hay un momento dado en el que, no sé si es a la vuelta, una vez ya en España, te pregunta algún amigo, bueno, ¿qué tal eso de la espiritualidad en India? Está lleno de espiritualidad. Y me hacía gracia, no sé tú cómo lo has vivido eso, esa pregunta que yo también me ha pasado, ¿no? Esa pregunta a la vuelta de India, muchos que habéis viajado a India, me consta que estáis aquí. Yo no sé tú cómo lo resolvías eso, porque yo luego os voy a contar mi idea de esa cuestión. Bueno, al principio intentaba escaquearme un poco, ¿no? Y de hecho es que aparte es difícil, y la gente que conocéis un poco el mundo espiritual lo sabéis, porque la verdadera espiritualidad realmente es algo bastante... asusta un poco si lo pones en negro sobre blanco, ¿no? Sin un contexto. Entonces no podía entrar por ahí. Y la otra parte espiritual, que era más folclórica, pues tampoco me interesaba demasiado, que tiene su interés. Pero bueno, al final acabé un poco asimilando todo. Quiero decir, de hecho, la parte interesante que tiene la espiritualidad en la India y la religiosidad en la India es que es muy... absorbe todo y vale todo. O sea, tú puedes hablar a cualquier nivel con casi cualquier persona. A nadie le va a parecer raro que lo hables. Y en ese sentido me parece interesante traer un poco eso aquí, ¿no? Esa idiosincrasia tan particular que absorbe todo y que no chirría, digamos. Tanto si hablas de la parte más anecdótica o más folclórica, como si te vas a la parte más profunda. Claro, sí, ahí un poco la idea es el ritualismo, que es lo que llama más la atención de la llamada espiritualidad india, es una cosa, ¿no? Pero lo que, por ejemplo, el Vedanta Advaita, todo lo que tú has conocido ahí no tiene nada de folclore ni de nada, ¿no? En ese sentido es muy diferente, ¿no? Bastante de hecho, diferente. mucha gente que conoce así un poco de cero este tipo de filosofía le parece muy seco, parece muy árido. Claro, no se canta, no se hacen cosas divertidas, no se viste uno con ropas raras, entonces es como que esto es como muy serio, ¿no? Sí, no es incompatible con los cantos y con las vestiduras extrañas, pero puede pasar perfectamente sin nada de eso. Claro. Lo que sí que hay otra cosa que dices también en tu libro y es que la India no deja indiferente a nadie, ¿no? Yo me sentía reconocida en esa afirmación. Yo siempre digo que la India cuando vuelves o la amas o la odias y dices nunca más voy a volver o no puedo dejar de volver o de pensar en ella o de desear y anhelar volver, al menos, ¿no? Entonces yo no sé si tú compartes también esa idea, Iván. Sí, totalmente. De hecho yo iba un poco escéptico y un poco casi a la defensiva, te diría, en el sentido de, bueno, tampoco va a ser para tanto, ¿no? Pero bueno, una vez estás allí realmente es bastante impactante la realidad social y también la parte que me interesaba a mí, que era un poco la espiritual al final. Pero, hombre, yo creo que hay que ser muy peculiar para ir a la India y volver indiferente. Hay que ser realmente extraterrestre, porque es una realidad muy, muy diferente a la nuestra, totalmente ajena. Sí, vamos, que cuanto menos sorpresa va a haber ante eso, ¿no? Sí, no, de hecho hay no sé tu experiencia, pero bueno, yo las primeras veces que he ido, incluso después, los 10, 15 primeros días son bastante duros. Tienes que acondicionarte al clima, a la gente, al carácter. Sí, hay que cambiar el chip completamente, ¿no? En ese sentido. Sí, no, y en ese sentido yo siempre digo que la India es muy interesante porque te ayuda a ver
un poco que tienes tu propia visión occidentalizada y prepotente, ¿no? De esta gente debería ser así, o esta gente debería cambiar esto. Esta gente es como es, ¿no? Y Claro. es distinta a ti. Sí, yo caí en la cuenta de eso una vez que en la India intenté comprar un billete de ida y vuelta en una estación. Ya comprar el billete de ida fue bastante arduo. Cuando pedí el de ida y vuelta para días después, se rieron. Dijeron, bueno, tú ve y ya veremos si vuelves o en qué tren. En fin, que eso es muy típico, ¿no? Esa idea que uno va con... Eso fue mi primer viaje, uno va con la mentalidad de aquí los primeros días de asegurar la vuelta, tener todo resuelto y es otro nivel, ¿no? No, el simple hecho de coger un billete de tren en una estación Es pequeña, una odisea. es una aventura. Una aventura, sí, sí. Bueno, y una vez entrando ahí en la idea, por ejemplo, me llamaba muchísimo la atención porque sí que es cierto que está muy bien explicado en tu libro la diferencia y lo que podría distinguir el budismo del Advaita, ¿no? Que es lo que tú trabajaste finalmente ahí. Entonces, sí es interesante porque hay personas que sé que están interesadas en eso. ¿Qué resaltarías, Iván, del budismo, de la vía progresiva, que luego, digamos, te desencantó y viste que no era ese, entiendo, el camino? ¿Qué fue lo que te hizo dar ese salto al Advaita? Sí, pero bueno, no fue exactamente el budismo, fue una variante concreta de budismo, que es el budismo Theravada, que como tú dices es un camino progresivo. Lo que me llamó la atención del Advaita precisamente es que era tan directo y tan claro para mí. Pero bueno, a otra persona seguramente le parezca difícil el Advaita y resonará más, por ejemplo, con el Zen, que también es un tipo de budismo, pero también es una modalidad no dual, por así decir. Y a mí simplemente me entró de manera muy natural. Además es muy curioso, porque cuando lees a alguien como Ramana o Nisargadatta, es muy curioso porque no entiendes lo que dice, pero sin embargo resuena absolutamente contigo, ¿no? Y le encuentras sentido, aunque no seas capaz de verbalizarlo o no seas capaz de explicarlo, pero te tira. Igual que me daba cuenta al principio con el budismo Theravada que aquello, bueno, estaba bien, tenía una base muy interesante, pero era demasiada teoría, demasiados niveles, demasiadas historias. Yo decía, esto tiene que ser más sencillo. Entonces me encuentro con el Advaita a raíz del viaje a la India. Digo, esto tiene un poco más de sentido para mí. Aunque no sepa decir cuál es o no tenga claro hacia dónde va esto, pero esto me interesa. O sea, que entonces sí que estarías de acuerdo en afirmar que en esta cuestión no todos los caminos llevan a Roma, que cuando uno desconoce estas cuestiones piensa que, bueno, cualquier vía que uno haga meditación o cosas de estas lleva al mismo lugar, entenderías que no, que es distinto. Es que eso depende mucho de la persona. Quiero decir, imagino que habrá gente que por el camino gradual llegue al final, al punto final, al punto interés. Bueno, no es punto final, esto es entrecomillado. Pero, luego veremos de qué se trata, de qué es ese como punto, dice Francis Rosil, al final todo el camino, aunque sea gradual, al final llega a un punto en que llegas a la vía directa, que es reconocer tu naturaleza y asentarte en ella. Hoy en día quizá suene a varias personas que estáis aquí, está muy de moda, por decirlo así, el mindfulness, que es un tipo de meditación que sepáis también que viene de esta raíz del budismo Theravada, del Vipassana, ¿no? La atención al momento presente, a la respiración. O sea que sí que está llegando mucho a Occidente depurando este tipo de trabajos interiores, personales, meditativos, espirituales. Está llegando y bueno, está funcionando con muchísimo éxito. Gente que lo utiliza para rebajar estrés y estas cosas que probablemente habéis oído, ¿no? O sea que en ese sentido me llamaba también la atención lo bien llevado que está en tu libro, Iván, las tres partes que tiene, que tú has venido en llamar, o entiendo que podríamos extrapolar los tres momentos del trabajo interior que uno has venido en llamar purgación, utilizando la palabra del cristianismo, ¿no? Un poco en ese sentido, iluminación y unión, ¿no? Que son un poco los tres hitos o momentos de ese trabajo personal. Me gustaría un poquito que explicásemos eso, si te parece, para que veamos. Sí, no, de hecho que en principio iba a tener más peso, iba a ser como más rígida esa diferencia entre los tres capítulos, pero me di cuenta de que, bueno, primero estaba más a gusto haciéndolo más libre y segundo, la segunda parte, que es la iluminación, que se llama en el cristianismo, no tenía mucho sentido porque no tiene un espacio, no es temporal, vamos, así que no tenía mucho sentido ponerlo al mismo nivel narrativo que las otras dos partes, ¿no? Estos tres momentos además bueno, no es curioso, es normal, de hecho. Hay muchísimas tradiciones que hablan de los tres momentos y le dan palabras distintas,
pero al final todos explican un poco lo mismo, ¿no? La purgación es el primer momento en que, de algún modo, por un comentario que oyes, por una persona o por un retiro, despierta algo en ti, algo te llama la atención y dices, vaya, esto es interesante, o esto, quiero saber qué es esto, algo que no conocías y que de repente te llama la atención muy poderosamente y te decides a investigar. Ahí empieza el proceso de indagación. El proceso de indagación depende de la persona, puede llevar meses, puede llevar décadas, ¿no? Pero llega un momento en que de alguna manera te cansas de indagar, por así decirlo, o que agotas esa indagación y, pues, tal como yo lo he explicado en el cómic, pues se produce la entrega. En la entrega se produce el segundo paso, que es lo que se llama iluminación, que es el reconocimiento de tu verdadera naturaleza. No sé si esto suena muy extraño así en esta conferencia, pero bueno, es la mejor manera que tengo de explicarlo, supongo. Y después de la iluminación, que es el reconocimiento de tu verdadera naturaleza, viene la fase de la unión, que es asentarte en ese reconocimiento. O sea, que tu vida sea coherente con ese descubrimiento, con esa... Interesante. Me gustaría volver un momento atrás en la etapa de la purgación, esa que dices, a mí no me gusta mucho esta palabra, ¿no? Pero bueno, es verdad que se usa a ese nivel, ¿no? Sí, es interesante ver que se caracteriza por darle la espalda al mundo, ¿no? Por cierto desinterés de las aficiones mundanas, de lo que uno venía haciendo y venía llenando su vida hasta ese momento, ¿no? Me parece interesante porque ahí, si me lo permites hablar un poco en tu relación de pareja, que sale muchísimo en tu cómic, ¿no? De qué manera pues habéis vivido a nivel de pareja tus vueltas desde la India con este bagaje detrás, lo que eso suponía para la relación, el desinterés en lo mundano, en lo que venía siendo tu trabajo o aficiones. Entonces, me consta que hay personas aquí y hoy en día pues viviendo esto y otras sufriéndolo a su lado, el hecho de personas tan desencantadas del mundo mundano que acaban por no poder llegar a mantener eso, ¿no? Una relación de pareja o un trabajo o el cuidado de los hijos o de lo que sea, ¿no? ¿De qué manera resolviste eso? Tomándomelo con calma, tomándomelo con mucha calma. Sí, no, es difícil para ti mismo cuando estás en esa fase porque estás como muy introvertido, por así decir, y estás muy centrado en lo que haces. Que aunque sepas que es algo bueno y que es algo válido, que no es algo egoísta realmente, sí que implica en cierto momento dar un poco la espalda al mundo, y en este caso también implicaba un poco dejar un poquito abandonada a mi pareja. Desde aquí le doy las gracias por aguantarme. Y sí, pero bueno, al final logré mantener el equilibrio y mantener el tipo y tuvimos muchas discusiones, muchos rifirrafes y tal, pero bueno, yo creo que si te paras a pensar y si intentas explicarse, intentas razonar con ella, aunque esa persona no comparta tu búsqueda, sí que puede llegar a entender que, bueno, que para ti es algo importante y que debe dejarte un espacio o un tiempo en tu vida para que te desenvuelvas en ello. Yo creo que lo ve como una fase, o que lo ve como una fase que me pasó y luego se me pasó. Y de hecho al final fue beneficioso para todos. De la segunda etapa, la iluminación, voy a recordar a Wittgenstein, no voy a decir nada de lo que no se puede hablar, mejor es que uno se calle, no digo nada. De la tercera fase, de la unión, sí me gustaría recordar cuando decías, ¿no? Lo de una vez que uno ha vivido eso, cómo lo coloca, ¿no? Cómo une su vida cotidiana y tal. Me acordaba leyéndote a un libro que se llama Después del éxtasis, la colada no de colarse, sino de hacer la colada, o sea que hay que seguir poniendo la lavadora y estas cosas, ¿no? Y teniendo una vida cotidiana de Goldstein y de Corfield, no sé si lo conoces, está editado en La Liebre de Marzo. Corfield, sí, ¿no? Jack Corfield. Sí, Jack Corfield y John Goldstein, me parece que se llama el primer autor. Julián, ¿estás por ahí? John, me parece que se llama John, ¿no? No me acuerdo. Vale, bueno, pues después del éxtasis la colada me recordaba a la manera como tú describías esa etapa de la unión en ese sentido, ¿no? Te sientes reconocido en eso, ¿no? En esa vuelta al mundo, esa vuelta al mundo y tener que, bueno, pues que vérselas ahí con lo cotidiano. Sí, porque aparte hay como una especie de leyenda urbana, ¿no? Que es que cuando se produce el momento de la iluminación, pues, o despertar, o llámalo como quieras, parece que todo se resuelve y el mundo se queda en una especie de limbo.
idílico, ¿no? Pero bueno, la vida sigue. Y realmente lo interesante de la última parte es precisamente eso, ¿no? Que tienes que entender que no es incompatible tu vida como persona, tu vida en el mundo con la otra realidad que has descubierto, ¿no? Y de hecho, una vez que se asienta, ve reflejada cada parte en la otra, que realmente es lo más interesante quizá y lo más rico de este viaje, no ser capaz de ver en algo que antes pensabas que era totalmente mundano y vulgar el reflejo de lo otro. Claro, a mí es que precisamente lo brillante me parece eso, y lo honesto y lo difícil y lo bien resuelto en este libro, ¿no? Porque algunos de los personajes de tu cómic te dicen, amigos o Ana, te dicen en algún momento determinado, yo pensé que ya acababas aquí, una vez ocurrida esa experiencia que íbamos a dejar aquí el cómic, ¿no? Tú dices, no, es que la tercera etapa, la de la unión, es difícil, pero es la que realmente me interesa dar a conocer. Yo quiero seguir ahí, ¿no? Entonces me parece muy bien resuelto eso, porque lo fácil habría sido realmente quedarse en la dicotomía, ¿no? De una persona que tiene una vida de una determinada manera antes, llega a la India, le ocurre no sé qué y se queda ahí. Se queda, bueno, pues no sé, no pongo ya palabras, ¿no? A de qué manera se queda. Pero me parece que esa manera de resolverlo en la tercera etapa de tu libro es muy brillante y muy interesante, ¿no? Y muy pedagógica, creo, ¿no? Que puede resultar el ver que realmente se puede hacer eso y que eres una persona totalmente normal, obviamente, que no sé, que a veces hay imágenes, ¿no? Sobre estas cuestiones que nos confunden, ¿no? Acerca de lo que eso supone realmente. Sí, es lo que te decía, que como mucho folclore en torno a estas historias, ¿no? Pero no, como decías, la parte más interesante, y aparte a mí, en mi opinión, si acabase la historia en la segunda parte, me parecería que sería incompleta. Y de hecho, lo que sería contribuir a esa leyenda, ¿no? De que llegas aquí y se acaba, no se acaba, la vida sigue, y de hecho sigue sin ningún problema. A medida que vas profundizando en la experiencia, pues conectas mejor con la vida, con las personas y con todo. Así, por eso me parecía que dejarlo en la segunda parte sería dejarlo a medias. Como muy pretencioso, ¿no? Quedarse allá arriba y no... Incluso el propio movimiento del Buda fue incluso bueno, es que bajar y seguir y ayudar a otros a ver es que no eso sería honesto, quiero decir. Claro. Dejarlo en la segunda parte sería como ocultarle al lector algo. Bien, entiendo ahí. La idea de búsqueda está detrás de estas cuestiones en general. Siempre me pregunto, ¿no? Cuando lo he hablado con algunas de las personas que estáis aquí, a veces, cuando uno se mete en algo así, se pone a buscar, se pone a hacer algo distinto, ¿no? A intentar descubrir otra forma de vivir. ¿Qué entenderías tú, Iván? ¿Eso es una iniciativa natural o es porque hay detrás de los que nos hemos puesto a hacer eso un sufrimiento o pequeño disconfort con la vida? ¿Entiendes la pregunta? O sea, ¿dirías que tiene que ver con eso o a veces eso surge de manera natural? No, depende mucho de la persona. Es muy habitual ver historias tanto dramáticas incluso, ¿no? De gente que pasa una etapa de sufrimiento y a raíz de ahí se interesa en este tema, o incluso salta directamente a este tema, ¿no? Como sin preámbulo. Pero bueno, no creo que sea necesario. Realmente puedes tener una vida tranquila y lo que te mueve es realmente de hecho fue un poco más mi caso, lo que te mueve es el deseo de saber. A ver, si hay algo que sea verdad, que sea de alguna manera incontestable, o una palabra muy fea esta, pero bueno, si hay algo más allá de esto, pues quiero saber qué es, quiero conocerlo. Lo que te mueve es igual que cuando meditas, lo que te mueve es de verdad la inspiración, es el deseo positivo, el deseo de saber, de conocer si hay algo más. Y de ahí fue que te encontraste con el Advaita, con el libro Yo soy eso de Nisargadatta, que me hacía mucha ilusión cuando tú decías que te lo encontrabas en India, en cada librería, porque efectivamente es así, está lleno las librerías de India de este libro y uno lo encuentra y cuando ya lo conoces dices, jolín, parece esto que es una pequeña novela aquí que están vendiendo como un bestseller, cuando es un libro que, bueno, los que lo hemos leído a fondo sabemos lo que tiene, ¿no? Detrás. ¿Cuál dirías que es la intuición básica del Advaita? Esta pregunta sé que es difícil, pero te la tengo que hacer porque se trata de que lo conozcamos un poco más, ¿no? ¿La intuición en qué sentido? La intuición, o sea, si tú tuvieras que decir la enseñanza destilada del Advaita, a tu juicio, con lo que tú
quedado como la quinta esencia del Advaita, pues no sé, quizá la no separación, sujeto-objeto, por explicar un poco eso, ¿no? ¿Qué es lo que tú entiendes que es la quinta esencia del Advaita? Sí, bueno, precisamente eso, ¿no? Lo que la palabra indica, Advaita significa no dos, y en este caso, bueno, tiene varias maneras de verlo, ¿no? Pero a mí me gusta verlo en el sentido de eso, que todo es uno, no hay separación, ¿no? La separación realmente es una ficción, es una ilusión, y Advaita es la manera más adecuada que he encontrado en India de nombrar a la realidad última, porque no puedes decir que es uno. Si hay uno, hay lugar a dos, y tampoco es eso, es el absoluto. Hay un momento dado en el que hay una idea muy bonita que tienes una noche, en un entresueño, creo recordar en tu libro, y surge un imperativo, ¿no? Un verbo que es entrégate. Es entregarse, que en la tradición cristiana, por ejemplo, se ha entendido más como la aceptación, que no es resignación, bien entendido, es muy distinto, ¿no? La aceptación de la resignación. ¿Tú cómo lo has vivido? O sea, ese entrégate, esa caída en la cuenta, ¿no? Ese fue una especie de eureka, ¿realmente fue un caer en la cuenta de que esa era la vía en ese momento, Iván? No, realmente el momento de la entrega es el momento en que se agota la búsqueda, el momento en que ya no... El Meister Eckhart creo que decía que es el momento en que ya no tienes nada, no quieres nada y no sabes nada. Ese es el punto al que hay que llegar, y en ese punto se produce la entrega, y en el momento que se produce la entrega, de alguna manera dejas espacio para que ocurra eso. Antes de eso estás ocupando tú un espacio, está la personita molestando por ahí. Pero a través de la búsqueda, a través de la indagación y a través de tu experiencia y de lo que vas viendo que ocurre, llega un punto que dejas de desear hacer cosas, dejas de desear conocer cosas y de tener cosas. Y en ese momento es cuando te digo que te apartas, te quitas del medio. Y una vez que tú te quitas del medio, ahí dejas espacio libre para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Claro, es un movimiento muy maduro, muy difícil por otro lado, aunque muy maduro, ¿no? El llegar a ver que hay algo que no depende de uno, que no depende de seguir haciendo, ¿no? Estamos muy condicionados en general para acumular conocimientos, lecturas, prácticas, meditaciones, lo que sea, ¿no? Ya no vamos a lo material, que es obvio. Entonces es interesante ese movimiento, ¿no? De abandono, de dejarse hacer, de entregarse. Es quizá muy contraintuitivo, pero es la vía, ¿no? Sí, pero en el fondo tampoco es tan contraintuitivo en el sentido de que viene dado por la comprensión, y la comprensión que te da la experiencia y la observación. Si te tomas en serio la primera fase, que es esta purgación que hablábamos, y eres honesto con tu búsqueda, ¿no? Y eres serio, acabas dándote cuenta, ¿no? Acabas dándote cuenta de que las cosas no funcionan como te habían contado. Tiene que haber otra vía, tiene que haber otro medio. Bien, y ya para ir acabando, un par de preguntas más. Una, háblanos un poco de la figura del maestro, ¿no? ¿Tú cómo has vivido? En la India es bastante frecuente la idea de tener un maestro, ¿no? Como alguien que te guía en tu camino. Y bueno, hay dos vías, un poco también la devocional. Tú hablas un poco de la vía devocional, que creo que nos da mucha humildad a las personas de Occidente, que es una vía, a mí me cuesta mucho trabajo, lo reconozco. Estoy más en la vía más racional, ¿no? Del trabajo personal, cuando he estado en ese sentido ahí. ¿Qué dirías de la vía devocional, del maestro? ¿Nos dirías algo, Iván, a ese respecto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Crees que se necesita un maestro o uno debe ser una luz para uno mismo, más en la línea, por ejemplo, de Krishnamurti, ¿no? Que siempre desmonta a los maestros? ¿Tú cómo lo has vivenciado tú eso? Bueno, el maestro puede tener muchas formas. Puede ser una persona, puede ser un camino, un libro. No es estrictamente necesario un maestro, pero normalmente, en la mayoría de los casos, es recomendable. Y respecto a y ayuda sobre todo en el sentido de la devoción que comentabas, ¿no? Que es no devoción en el sentido de fe ciega, sino en el sentido de confío en esta persona, ¿no? Y me pongo en sus manos porque creo que él sabe, ¿no? Y es un poco, de nuevo, la entrega, reconocer que yo no sé, reconocer que yo no estoy al mando aquí. Y en algunos casos esa entrega tiene la forma del maestro, ¿no? Del gurú. Le dices, vale, tú sabes, voy a hacer lo que tú digas. Pero de todas maneras, la devoción, el bhakti y el conocimiento, el gana, al final, una de las cosas que te das cuenta es que las dos llegan al mismo sitio. Quiero decir, el conocimiento te lleva a la devoción y la devoción te lleva al conocimiento. No son
tampoco son caminos separados, incompatibles. Claro. Sí, que es una dicotomía más forzada y formal a la hora de utilizar el lenguaje que hay que usar para transmitir lo que es real cuando uno está en faena, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí, exactamente. En la práctica es muy fácil ver, ¿no? que realmente una cosa te lleva a la otra. Es como la inteligencia sin amor no sirve, pero el amor sin inteligencia tampoco vale, porque es fe ciega. Entendido. Eso, perdona, hablando de maestros y por hablar también un poco, ¿por qué te decidiste a hacerlo, usar el medio del cómic para hablar cuando tú nunca te habías, o sea, te gustaba el cómic, la historieta, pero no habías trabajado nunca en ello? ¿Por qué fue lo de llevarlo al cómic? Porque hay pocas obras, por no decir que es una obra única en el mundo, o sea... Sí, no, de hecho es interesante porque en cuanto llegué de los últimos viajes, me planteé hacer esta historia en formato libros, en formato solo texto, ¿no? De hecho, empecé a hacerlo, pero vi que no funcionaba, ¿no? Eso era muy forzado y de hecho es algo que se ve mucho en muchas memorias o relatos espirituales que tienen un punto como forzado, en mi opinión. Y no sé si fui yo el primero que lo sugirió Ana de hacerlo en formato cómic, ¿no? Entonces hice lo mismo, pero le puse imagen, lo puse en formato cómic. Y por algún motivo así funcionaba perfectamente, o sea, era muy natural como salía. No sé exactamente explicar el porqué, sí, porque el hacer un cómic y dibujarte a ti te sitúa un poco más fuera te obliga a ser más crítico de alguna manera. Pero funcionaba perfectamente y de hecho yo creo que es mucho mejor así que cualquier otra opción. Luego las reseñas que has tenido tu libro, que han sido muy positivas, alguna te ha comparado un poco al francés Guy Delisle, que mucha gente le conoce porque es el autor de libros de viajes y experiencias de Jerusalén, Birmania, Shanghái. ¿Estás contento con que te comparen? ¿Es una influencia verdaderamente en tu trabajo? Sí, a nivel estético sí. De hecho, al principio del libro iba a tener más peso la parte de los viajes, pero al final me decanté más por centrarlo en lo que es la búsqueda espiritual. Pero sí, en principio había dos influencias muy claras que eran Louis Trondheim y Guy Delisle, ¿no? Pero al final, bueno, yo creo que ya se ve que cojo un poco más mi mano, mi estilo. Pero sí, son perfectamente comprensibles las comparaciones. Bueno, yo simplemente te iba a preguntar qué aconsejarías a alguien que te pidiera ayuda o consejo o alguna especie de dirección acerca de qué manera adentrarse en el mundo. A mí no me gusta hablar tanto del mundo espiritual como el mundo del autoconocimiento, ¿no? En definitiva, creo que esto no se trata de folclore, como decíamos, sino de mirar hacia adentro, de saber quién es uno, ¿no? Del quién soy yo, que es la pregunta básica, por cierto, del Vedanta Advaita en concreto, ¿no? Entonces, ¿qué aconsejarías? Ya sé que es una pregunta muy difícil y queda hace una caricatura, desde luego, ¿no? De la realidad, pero bueno, estamos aquí para intentar transmitir eso. ¿Dirías algo, Iván? Así algo breve. Lo más importante, si de verdad estás en esto de la búsqueda, es tómatelo con calma y sobre todo sé muy honesto y sé muy sincero. No te escondas en clichés ni te escondas en tópicos. También ocurre muchas veces que cuando te metes en el mundillo de la espiritualidad, de repente piensas que eres mejor persona porque eres espiritual y no, eres como todo el mundo, solo que estás en esa búsqueda. Lo interesante si estás ahí es que seas coherente, y ser coherente significa ser honesto, sobre todo contigo mismo. Pues creo que no se puede decir de otra manera mejor, ¿no? Realmente es muy, muy interesante planteado de esta manera. Bueno, gracias. Hacemos un turno de preguntas. ¿Os ha surgido alguna pregunta que queráis hacer a Iván? Sí. Hola. Hola. Me ha interesado la combinación de, en fin, que entre vosotros ha surgido pues una tercera o cuarta cosa, ¿no? Aparte de lo que el libro diga, que no lo he leído, entonces no puedo opinar. Pero me ha interesado esa última parte en donde la vida cotidiana, la jornada, lo que sea, se convierte en algo, tal vez en algo espiritual. Dime algún ejemplo donde en lo cotidiano, voy a decir un taco, ¿no? Pero en el punto cotidiano, ¿cómo se puede ver en esa cotidianidad que desgasta, cómo se puede ver lo espiritual? Pues quizás precisamente en eso, porque hablas de lo cotidiano como si fuese algo más carente de interés o algo más que no es tan elegante, no es tan bonito, pero realmente si te paras realmente a observarlo,
verás, por ejemplo, la fragilidad, la insignificancia de la condición humana, y eso es realmente muy, muy hermoso, ¿no? Reconocer tu propia impotencia ante el mundo, ante las cosas que te rodean, de alguna manera es completamente hermoso y es completamente válido, digamos. Si nos paramos a verlo, el problema surge cuando empezamos a pensar que las cosas cotidianas realmente son aburridas, son toscas, no molan, ¿no? Una vez que reconoces tu naturaleza, una vez que conoces lo que hay realmente, te obligas a poner en contexto cómo funciona esto y acabas viendo que no es que las cosas se vuelvan hermosas, no es que las cosas se dignifiquen, es que las cosas siempre han sido dignas, las cosas siempre han sido hermosas. ¿Alguna pregunta más? Sí, a mí me gustaría decirte, viendo cómo está el mundo, que yo creo que está realmente, no sé, llorando, ¿no? de un poco de dolor y tal, ¿no? La búsqueda personal me parece tremendamente bonita e importante, pero eso, ¿cómo luego se refleja un poco, pues no sé, la ayuda a los demás, la presencia con el otro, el amor directamente, intentar sacar un poco al otro no sé, de su ignorancia, ¿cómo funciona eso? No, la única ignorancia que tienes que desvelar es la tuya, y una vez que lo haces ya, digamos que tu relación con el mundo cambia, por así decir. Entonces dejas de ver el mundo en esos términos de el mundo está mal o el mundo está bien, el mundo es como es. Y nadie ha conseguido que mejore, entre comillas, desde hace miles de años. Nadie lo va a hacer ahora. Lo interesante es que tú descubras qué es realmente el mundo y cuál es realmente tu relación con el mundo. A las personas nos gustan, nos atraen unas cosas, sentimos repulsión por otras, ¿no? Y otras somos indiferentes. Pero realmente al mundo le da igual. El mundo siempre ha sido básicamente como es. Aún así, si me lo permites, es una crítica muy frecuente esa que se hace a la espiritualidad, ¿no? Al trabajo personal como separado de cualquier interés social, en cómo está el mundo y tal. Por ejemplo, tú en tu libro hablas... Por ejemplo, comentaba Ramana Maharshi cuando le hacían esta pregunta, decía, bueno, lo sensato, si quieres saber qué es el mundo y cuál es tu relación con el mundo, es saber qué eres tú primero. Si no sabes quién eres tú, ¿cómo vas a juzgar bien tu relación con el mundo? Sí, claro, ahí yo diría un par de cosas, ¿no? Si me permitís. Una es también que, por ejemplo, en tu libro hablas, a la vez que estaba ocurriendo esto, tus viajes y tal, era cuando aquí estábamos viviendo el 15M. Tú estabas aquí, en Galicia en ese caso, que estabais también ahí con tus amigos, tu pareja. Es decir, uno no está reñido. La cuestión social, lo que haya que luchar, que debatir, que defender, no está reñido con el trabajo personal, ¿no? Pero sí que es cierto que si echamos un poco la vista atrás por lo que hemos vivido en la historia de totalitarismos, etcétera, que el cambio individual siempre ha precedido al social. Es decir, si uno no empieza por limpiar su baldosa, de poner conciencia sobre lo que le mueve, la motivación de su acción, la reacción, difícil es que eso se pueda expandir, ¿no? Y que el mundo gane en conciencia. O sea que sí que es cierto que esa crítica que siempre se hace, yo creo que cuando uno se pone a trabajar en eso, uno ve que empatiza más, que es más amoroso con lo que le rodea, le llega más el dolor ajeno, o sea, que lejos de erigirse en una torre de cristal, que si así fuera, malamente, ¿no? Se habría enterado de algo, por decirlo de una manera así vulgar. Sí, entonces... no, de hecho, tu relación mejora, como acabas de decir tú, ¿no? con nosotros y con tu entorno. Es una relación más clara, más lúcida, por así decirlo, con la otra persona, con el mundo. Y por otra parte, aunque no lleves esta búsqueda tan lejos, no es incompatible. Y si tú crees que debes hacer un trabajo del mundo, debes ayudar de alguna manera al mundo, pues hazlo. No tiene mayor historia. Pero nunca es incompatible con este viaje. Yo quería preguntarte, ¿de dónde surge la necesidad de transmitirlo? ¿Por qué no callarse simplemente y vivirlo? Sí, ¿por qué no? Quiero decir que no. Tampoco es que es algo que surgió y no. Digamos que el libro no tiene vocación
instructiva o vocación divulgativa siquiera, ¿no? Eso, digamos, eso es como un efecto secundario. Realmente lo que quería era contar la historia y contarla bien, pero tampoco tenía mayor intención. De hecho, no tenía ni idea cuál iba a ser la reacción de los lectores. Sí, bueno, no voy a decir mucho más porque ya Lorenzo me está haciendo gestos con el tiempo porque son las 8 en realidad. ¿Sí? Vale. Sí, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, a veces el silencio es bien recibido en este contexto también porque, bueno, eso está haciendo ahí, ¿no?, su pozo, ¿no?, en ese sentido. Para terminar, vamos primero a leer un texto, ahora os explica Luisa, pero bueno, os comento un poco, como luego hay otro acto, que el libro de Iván, por si alguien quiere comprarlo y se lo dedica a Iván, abajo en el mostrador de la entrada lo tenéis. Ahí si a alguien le interesa, Advaita. Yo no sé con cuánto tiempo se cuenta a partir de aquí, realmente. ¿Sí? ¿5 minutos? Bueno, había una propuesta que era hacer una pequeña sesión de meditación, por decirlo de alguna manera, y hemos tenido bastantes dudas acerca de qué manera podíamos llevarlo a cabo, ¿no? Siendo un grupo grande, no sabíamos cómo iba a ser. Hay una intuición, yo creo que básica, central en el Advaita, que es la pregunta, lo llaman la investigación, se llama Atma Vichara, y es la pregunta por el quién soy yo, ¿no? O quién eres tú. Entonces, ¿qué es en qué se cifra la identidad de un ser humano, ¿no? Entonces hemos traído este texto, pero me preocupa la hora porque es algo largo, la verdad, de Ken Wilber, en el que nos lleva, yo lo podría leer, o cualquiera que tenga mejor voz que yo, que es fácil y que lea incluso mejor, si queréis hacerlo, sería ir leyéndolo y los demás que podamos ponernos en situación meditativa mientras lo escuchamos y que este texto vaya entrando en nosotros. Es algo largo, me da un poco de apuro ahora, ¿eh? ¿Sí? Vale. ¿Lo leo yo? ¿Sí? Bueno, en este texto, cuando digamos Juan, cada uno pone su nombre, ¿vale? Porque está aquí de esta manera. O sea, me decía, tú, Juan, siente esto, pues cada uno. Tú que te llamas Juan, lo tienes perfectamente asimilado en este caso y quizá hay alguno más en la sala. Bueno, lo que voy a hacer ahora es simplemente describir la conciencia no dual del modo en que es percibido ahora mismo. Lo que sigue es el flujo espontáneo de conciencia. Simplemente relaja tu mente y escúchalo en actitud serena y receptiva. Si una frase tiene sentido, bien, y si no, continúa escuchando relajadamente. Lo que tú buscas es lo que está leyendo esta página ahora mismo. Esta identidad no puede ser encontrada, pues nunca se ha perdido. Tú siempre has sabido que tú eras tú. Esta yo-soidad es la condición permanente de todo lo que surge. Es el espacio en el que todo surge. No hay nada fuera de sí y por eso es la paz completa y la belleza que irradia en todas direcciones. Juan surge en el espacio de esta yo-soidad. Juan surge en este espacio infinito, en esta apertura. Juan es un objeto, como lo es un árbol o una nube que surge en el espacio del yo que eres tú. Ahora no estoy hablándole a Juan, te estoy hablando a ti. Eso que es consciente de Juan es este yo omnipresente. Este yo es consciente de Juan surgiendo a cada momento. Este yo es absoluto. Lo absoluto está leyendo o escuchando esta página. Juan no está escuchando esta página. Dios, a través de Juan, está leyendo esta página. El yo es consciente de Juan y consciente de esta página. Tú no eres Juan, tú eres lo que es consciente de Juan. Lo que es consciente es una yo-soidad que en sí misma no puede ser vista, sino únicamente sentida. Sentida como una certeza absoluta, una incuestionable identidad. Yo soy el que soy, eternamente, intemporalmente, más allá del tiempo. Solo existe esta yo-soidad en todas las direcciones. Bueno, continúa el texto, pero es muy largo. Y al final dice, hay ciertamente, por tanto Juan como los otros, surgen en la conciencia que está leyendo esta página. Y esta conciencia, este yo, no tiene otro, porque todos los otros surgen en este yo. El uno sin segundo es lo que está leyendo o escuchando esta página. Por lo tanto, sé ese uno, pero dale también mi amor a Juan. Y dice, la postdata, perdón,
la postdata, que es interesante, dice: comprendes muy profundamente que aquel que está leyendo esta página, o escuchándola en vuestro caso, es aquel que la escribió, que Juan o Ken, es Ken Wilber quien lo escribió, y esta página, todos surgen del testigo de esta página. Este yo no es difícil de encontrar, sino imposible de evitar. Por eso suelta todo ese alboroto sobre encontrar y perder, y simplemente sé el uno en el que todos los mundos están surgiendo ahora. Así que sal a la calle y mira el mundo maravilloso, mundo apareciendo dentro de tu propia conciencia, surgiendo en tu propio ser. Y después, ya sabes, vete a tomar una cerveza o algo. Estamos en el centro de Madrid, o sea que podemos ir. Bueno, creo que es muy perspicaz este texto y muy hermoso. Es más largo, si lo queréis, os lo puedo enviar por email, ¿vale? Me lo decís al final. Sin problema se puede encontrar. Pues no sé qué más, yo ya me callo, he hablado mucho. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias. Gracias a todos.